Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este tercer episodio hablamos con Henry Hoyos, presidente de la Cámara Boliviana de Blockchain, acerca de cómo cripto está solucionando problemas a nivel Bolivia, tanto para personas jurídicas como naturales. Además charlamos de la importancia de la educación en cripto en nuestra sociedad y de las oportunidades que se van abriendo en este ecosistema para nuevos emprendedores. Espero lo disfruten. Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast acerca de criptoactivos y blockchain. Hoy tenemos un invitado de lujo, a Henry Hoyos, que está actualmente fungiendo como presidente de la Cámara de Blockchain de Bolivia. Así que vamos a tener una conversación extensa acerca de la situación actual justamente de blockchain en nuestro país. ¿Cómo estás, Henry? Un gustazo tenerte acá. Querido Galo, ¿cómo anda? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y esperemos que el público pueda sacar muchas conclusiones de esta conversación que vamos a tener. Buenísimo. Primero, como ya es costumbre, no suelo presentar de manera personal a los invitados, sino que les doy pie para que ellos lo hagan. Así podemos tener algo mucho más actualizado y nutrido por parte de ellos. Entonces, si podés, por favor, presentarte a nuestra audiencia y comentarnos qué es lo que estás haciendo actualmente. Perfecto. Bueno, soy empresario hace 28 años. Mi negocio está ligado a todo precisamente lo que es la tecnología. Somos un integrador de tecnología. Hace 28 años nació la empresa aquí en Santa Cruz. La empresa se llama Ciscotec. Hoy en día hemos logrado traspasar la frontera y estamos en Estados Unidos, estamos en Panamá, estamos en Chile, estamos en Perú y estamos en Paraguay, y nos hemos convertido en la primera empresa de tecnología que ha logrado conquistar más países, porque como bien tú sabes, Galo, Bolivia no es un referente de tecnología. No fue una tarea sencilla, pero sí hemos estado en todos esos países y ya estamos hace más de una década y continuamos en esos países. Quiere decir de que algo bien estamos haciendo. Paralelamente a lo que es mi negocio empresarial, hoy en día estoy también como presidente de la Cámara Blockchain y Cripto de Bolivia, y también estoy fungiendo como presidente de Innovación y Tecnología de la Cámara Binacional Boliviana Paraguaya. Excelente. Entonces, clarísimo de que no estamos aquí el año pasado porque se abrió el tema con cripto, sino que estamos en el tema de tecnología ya hace décadas, ¿no es cierto? Correcto. Partiendo un poco de eso y de tu rol como presidente de la Cámara Boliviana de Blockchain, coméntame de dónde nace esta iniciativa, cuáles eran los objetivos para crear una cámara, cómo fue el proceso en el cual se creó. Bueno, inicialmente creamos una comunidad de fintech. Okay. Ya, la comunidad fue creciendo y hubo un punto de inflexión cuando la economía empieza a venirse en picada, los dólares empiezan a desaparecer y empiezan a salir charlas acerca de cripto. Y fíjate cómo el boliviano logra reinventarse de una manera tan rápida y se adapta de manera impresionante. Y empiezan de repente a salir cada vez charlas más interesantes en el grupo, y de ahí nace la necesidad precisamente de que esto se convierta en una cámara. Entonces, de ese mismo grupo de fintech se desprende un subgrupo, si querés verlo así, con objetivos comunes, y vimos la necesidad de hacer una cámara, y de esa manera nace precisamente la cámara, ¿no? Buenísimo. El tema de la comunidad de fintech sé que ya lleva bastantes años, ¿no? Pero este tema de cripto fue algo que tal vez empezó a mediados del año pasado, con la apertura tal vez del gobierno también a permitir de que los bancos puedan recibir cripto, ¿no es cierto? También, no cripto como tal, pero fondos que provenían de cripto, ¿no es cierto? Correcto. Tenía entendido de que ya venían otros grupos anteriormente tratando de crear una cámara. Conocí un par de grupos que interactuamos con ellos desde luego. Ven hace 3 años, pero siempre pasaba algo y no lograban hacerlo. Cuando nosotros decidimos crear la cámara cripto, la convicción era tan fuerte que en menos de 2 meses nos organizamos, nos reunimos, definimos el proyecto y empezamos a hacer la parte legal, digamos, ¿no?
Acabamos de cumplir el mes pasado ya 6 meses de vida de la cámara. Y tú sabes que una cámara al inicio siempre cuesta mucho, pero lo bueno es que esta cámara tiene algo sui generis, porque fíjate tú de que nosotros los primeros 6 meses quedamos con superávit. ¿No? Y eso es algo, eso te muestra de la importancia, el interés de esta cámara, porque hay cámaras que en sus 2-3 primeros años son a pérdida. Pues claro, nosotros tuvimos superávit y hemos hecho una cantidad de eventos interesantes. Entonces, a mí me deja satisfecho, la verdad, la manera como en tan poco tiempo hemos venido haciendo cosas interesantes que luego las podemos charlar. Buenísimo. Sé que gran parte de los asociados, yo personalmente también estoy asociado a la Cámara, son empresarios, son tal vez profesionales que están en rubros similares. Hay muchas personas que están en seguridad cibernética, ¿no es cierto?, en el tema de fintech, por ejemplo, que ofrecen servicios financieros. Pero también entiendo de que hay muchas empresas que están tratando de apoyar, ¿no es cierto? Y eso me da un poco pie con respecto a tal vez hablando un poco más en el tema macro de cripto a nivel Bolivia. Creo que los usuarios que más están metiendo el piecito por primera vez son personas naturales, porque evidentemente tienen como que menos restricciones para poder acceder a cripto, pero las empresas todavía están un poco cautas porque no hay como un tema regulatorio claro, ¿no es cierto? Hay muchas entidades que todavía no han emitido opiniones respecto a cómo integrar, si quieren, cripto a la banca tradicional. Entonces, lo que quería preguntarte es eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos ese tema desde el punto de vista jurídico? ¿Vos crees que van a empezar a haber regulaciones más claras en los próximos 12, 18 meses? ¿O cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? Mira, precisamente el último evento que hicimos fue un taller en el cual se analizó todo lo que son las normas y regulaciones con las cuales tenemos actualmente. Fue un taller de 4 horas donde un grupo, en realidad el directorio de la Cámara de la parte legal y jurídica fue el que hizo el evento. Hubo un grupo de abogados interesantes, pero también hubieron usuarios, que sobre todo los que están bajo estas regulaciones. Y me llamó poderosamente la atención, uno, las pocas regulaciones que tenemos, para empezar, sí. ¿Ya? Y 2, la ambigüedad con la que se han redactado estas leyes, porque, por ejemplo, cuando ellos hacían el análisis entre una y otra ley, y se hace la ley, pero que como queda a medias, porque no queda claramente especificado cuál es el ente que debe regular el cumplimiento de esa normativa o de esa ley. La ASFI le dice de que no, esa parte la tiene que hacer el Banco Central no, esa parte le pertenece a la UIF no, esa parte va a la ASFI, y al final el que debe operar con la cripto como que queda en el limbo porque no hay nada claramente escrito, definido. Y tú sabes que cuando hablamos de leyes hablamos de interpretación, y cuando esa interpretación no es clara es donde precisamente viene el miedo del empresario, ¿no? Algo que sí fue bien claro y categórico que dijeron ellos es de que en Bolivia lo que no está prohibido está permitido. Punto número 1. Y punto número 2, no es retroactivo. ¿Ya? Claro. Entonces, tú como empresario puedes agarrar las normativas y las regulaciones que tenemos ahorita para cuidar, no violentar nada de esto y no sufrir sanciones. Y lo que no está regulado, por ende está permitido, puedes operarlo y puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque en el taller precisamente lo que se habló es que este tipo de leyes no son retroactivas. Entiendo. Y este taller fue llevado a cabo por Fabián y Mauricio, si no estoy equivocado, ¿no? Correcto. Fabián es precisamente el encargado del directorio de todo lo que es la parte de normativas y regulaciones a nivel Bolivia, ¿no? Él tal vez dio algunas luces tal vez obviamente no podemos hablar de un roadmap, digamos, de esto, pero te dio algunas luces de cuál era el sentimiento que tenían los entes reguladores frente a cripto. ¿Están abiertos o están todavía bastante reacientes, digamos, de trabajar más a profundo esto? ¿Comentó algo sobre el tema? Efectivamente, lo que él siente
es de que precisamente el desconocimiento ya lleva al miedo y el miedo lleva a la inacción. Es por eso de que las instituciones bolivianas que están inmersas en estas normativas y regulaciones han hecho eso por necesidad más que por conocimiento. Claro. Y han tratado de hacer lo que han podido, y es por eso que han dejado muchos huecos, muchas lagunas en las leyes, mucha desconexión entre una y otra institución que debe ser parte de la normativa y la regulación. Y eso de ahí en realidad es lo que no está claro. Es por eso precisamente que nosotros como Cámara lo que pretendemos es llevarle alternativas y llevarle propuestas claras y concretas. ¿Y basadas en qué? Así como nosotros como Cámara tenemos un directorio que es la parte normativa, legal y regulatoria, nosotros interactuamos con otras cámaras a nivel Latinoamérica. De hecho, hubo un evento de una semana donde todas las cámaras discutimos la parte normativa y regulatoria de todos los países. Pero no solamente discutimos las leyes que ya ellos tienen, sino el resultado de esas leyes. Y vimos muchos casos que fueron de éxito, otras de fracaso, pero tú sabes de que aprendes de lo bueno y de lo malo. Por supuesto. Entonces, hoy nosotros tenemos en nuestras manos un borrador completo que fue un trabajo que nació desde México, ya, pero varios países aportaron para crear un marco global. Ese marco global se le entrega individualmente a cada país. Sí. Entonces tú, basado en la fortaleza ya del ecosistema financiero que tienes en tu país, empiezas a adaptar, a adecuar, porque aquí no solamente están los entes financieros, sino además que no te olvides que estamos hablando de tecnología. Y la tecnología no es de quien la hace, es de quien la usa. Entonces, si nosotros creamos marcos normativos, regulatorios muy complejos, pues no lo van a adoptar. Y ese no es el objetivo. Lo que nosotros queremos es que sean leyes claras, concretas y muy viables. Y sobre todo que el mundo y que el empresario boliviano o cualquier boliviano pueda tener una fase de adopción lo más fácil posible. Entiendo, claro, y justamente eso fue lo que pasó con la UIF, ¿no es cierto? El año pasado trataron de sacar una ley donde definían a los proveedores de activos virtuales o de servicios de activos virtuales, y básicamente cualquier persona que hubiera interactuado con 2 USDTs en Binance hubiera sido un proveedor de activos virtuales y se hubiera tenido que registrar en la UIF, ¿no? Bueno, y esa se revirtió, creo, en cuestión de una semana, porque la verdad que hubiera sido catastrófico, ¿no? Para el ecosistema que estaba empezando a adoptar, y ponerle este tipo de barreras a los usuarios que recién están entrando en el ecosistema hubiera sido muy complejo, ¿no? Sí, no solamente pasó eso, ¿no? Estuvimos viendo nosotros todo el compendio de política y habían algunos artículos que sacaban que lo bajaban a la semana, ¿no? Entonces te das cuenta de que están jugando con nuestras leyes y están a prueba y error. Claro. Antes de tomar contactos con cámaras como las nuestras, dejarnos la tarea si quieres a nosotros, que lo podemos hacer sin ningún problema, porque para eso es creada la cámara, ¿no? Para una rápida adopción, porque sabemos que todo lo que es el mundo cripto va a seguir creciendo, ¿no? Y tarde o temprano vamos a ser cripto dependientes en Bolivia, y eso lo podemos hablar más después, acerca de qué necesitamos para que todo lo que es la parte de cripto, por la situación geográfica y los beneficios de la naturaleza que tiene el país, cómo Bolivia puede ser un potencial en este sentido. Buenísimo. También mencionabas en tu presentación que además de ser presidente de la Cámara Boliviana de Blockchain, sos el presidente del Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara Boliviano-Paraguaya, ¿no es cierto? Y sabemos que hay mucha afinidad con la Cámara de Blockchain del Paraguay, ¿no es cierto? Y bueno, en Paraguay el tema de cripto está muchísimo más avanzado, ¿no? Los últimos informes que leí, que la verdad me sorprendieron hartísimo, pero vi que tenían cerca del 3.5% del hash rate de la red de Bitcoin a nivel mundial, lo cual lo pone en el 6º lugar en la clasificación de hash rate, lo cual es magnífico, ¿no? Para un país sudamericano. Pero lo que te quería consultar es qué tipo de alianzas, qué tipo de oportunidades podrían hacer de esta hermandad que existe con la Cámara de Blockchain de Paraguay.
Me gustaría respondértelo en dos partes. Con gusto, claro. Lo primero, cuando yo te comentaba hace rato de que Bolivia tiene la situación geográfica y la riqueza natural como para convertirse en un potencial, pues empecemos con el tema de lo que hablabas de tener un promedio de 3.5 de hash rate, es altísimo. Sí. Ya países como Finlandia, que es poderosísimo, ellos tienen un 4%, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando en el Paraguay? No es para nadie un secreto de que son una potencia energética por lo que representan sus dos hidroeléctricas, tanto Itaipú como Yacyretá, ¿ya? Entonces, esa energía limpia trajo a muchos criptomineros en Paraguay, sí. ¿ya? Eso empezó a explosionar y la cantidad de energía que ellos estaban chupando estaba trayendo un serio problema a Asunción del Paraguay o a la Gran Asunción. Entonces no los expulsaron, pero sí lo reubicaron. Un problema en cuestión de consumo de energía, es decir, se estaban por así decirlo, aprovechando la red, utilizando los recursos de la red eléctrica para la minería, lo cual hacía que se sobrecargue para el uso de la demás población. Tal cual, y realmente estaba generando un problema importante. Pero lo que más tienen es energía, es uno de los costos de energía el más barato de toda Latinoamérica. Okay. Entonces eso hace, y además las leyes impositivas que tiene el Paraguay, hace de que sea muy atractivo de que este tipo de negocios de minado precisamente venga al Paraguay. Es por eso el alto nivel de hash rate también que ellos tienen. Claro. Entonces se los ha reubicado y se están creando lugares específicos precisamente para que esto pueda pasar, ¿no? El gran problema que tiene el Paraguay obviamente es la temperatura, y el lugar donde los ha llevado, estamos hablando que tiene un promedio de temperatura de 35 grados centígrados. Entonces todo lo que ahorras en energía lo vas a gastar, porque ¿qué es lo más caro de un data center? Es power and cooling. Refrigeración. Exactamente, ¿no? Entonces como que sopesa, pero por lo menos tenés un lugar donde hacerlo. Y es aquí donde me quería ir al análisis de Bolivia, ¿ya? Nosotros en Bolivia, de hecho, Bolivia es el país con la mayor nivel de radiación de Sudamérica. Nosotros podemos generar 5 kilowatts por hora en un metro cuadrado, ¿ya? Entonces eso hace de que el potencial de energía solar que tiene Bolivia sea impresionante. Y ahí ya tienes la energía. ¿Y dónde tienes el frío? En todo lo que es el altiplano. Sí. ¿Ya? Entonces se pueden crear una industria de la criptominería en todo lo que es el alto de Bolivia, y nosotros podríamos llegar por las características a tener un hash rate de 4.0, que tú entenderás que económicamente eso lo que puede significar para Bolivia, ¿no? Claro que sí. ¿Qué necesitamos? Además, obviamente, de tener las leyes claras, ¿no? Necesitamos precisamente que para poder ser atractivo nosotros tengamos una redundancia marina. Todo el internet que llega a Bolivia llega desde el Pacífico, y desde el Atlántico no tenemos. Pero estamos a 38 kilómetros de empalmarnos la fibra boliviana a la fibra brasilera para poder salir al Atlántico, y ahora sí tener una redundancia marina, que es uno de los primeros requisitos que te van a pedir para este nivel de inversión, ¿ya? Entiendo. ¿Dónde van a converger esas dos fibras marinas? Precisamente convergen en Guarne, en el Parque Latinoamericano. Entonces eso es uno de los primeros lugares geoestratégicos para poder empezar a poner data center de criptominería. Y los otros, por el mapa de fibra que tenemos, obviamente hay que hacer unas inversiones, puedes llevar precisamente a todo lo que es el altiplano boliviano, porque allá lo que tienes es el frío. Entonces, obviamente, por la altura y por el nivel de densidad del oxígeno, tú tienes mucha estática. Y la estática es uno de los enemigos de los equipos de tecnología, que es lo que más van a ver en estos data centers. Entonces hay que hacer un trabajo de llevar el nivel de humedad de esos data centers para controlar la estática. Es una inversión adicional, pero créeme que sí vale la pena por todo lo que te ahorras precisamente en enfriamiento. Y lo mejor de todo, que se pueden crear ciudades específicas para este cometido, y eso nos puede poner precisamente en el radar del mundo cripto, ¿ya? ¿Por qué?
Porque en Bolivia, además de tener esos beneficios y con poca inversión, acá nosotros no tenemos ni terremoto, ni maremoto, ni ningún tipo de desastres naturales, a lo cual eso hace un ahorro significativo en este tipo de data center, ¿no? Entonces, el próximo presidente que llegue, si entiende el nivel de economía que significa el mundo cripto a nivel global, puede hacer de Bolivia una potencia mundial con poca inversión, porque lo más caro ya lo tenemos como activo país. Claro, excelente. Sí, he escuchado tanto a Tuto como a Samuel hablar, por lo menos, digamos, en líneas generales y muy por encimita, pero ambos lo he escuchado hablar de cripto y específicamente hablar de stablecoins como una solución inicial a los problemas que tenemos de liquidez para conseguir divisas extranjeras. Pero también el caso de Tuto, he escuchado que ha tocado el tema, por ejemplo, de la posibilidad de hablar de Bitcoin como una reserva de valor para Bolivia, o de empezar tal vez, digamos, el tema de una minería estratégica desde el punto de vista de apoyar la red de Bitcoin, justamente utilizando los beneficios que tenemos en el altiplano que mencionás, ¿no? Que tenés bajas temperaturas y una radiación solar altísima, con la cual podríamos tener energía barata y refrigeración gratis, condiciones perfectas, ¿no? Por eso tenemos regiones como Kazajstán que lideran el hash rate a nivel mundial, porque justamente tiene esas condiciones, o Canadá también, ¿no? Correcto. Pero volviendo un poco al tema con Paraguay, ¿crees que ellos, por ejemplo, podrían participar de una integración, brindándonos un poco conocimiento de cómo ha sido este crecimiento por parte de ellos? ¿O crees que también hay algunas plataformas ya, porque sé que tienen intercambios, sé que tienen un montón de integración con fintech para las finanzas tradicionales? ¿Qué otras cosas podrían aportar, digamos, esta alianza? Te cuento de que la alianza con Paraguay a nivel de Cámara es una de las alianzas más fuertes que nosotros tenemos ahora mismo. De hecho, estamos trabajando de manera conjunta en un proyecto de ciudadanía digital a través de blockchain, desburocratización de los trámites, ¿no? Y hablando con las otras cámaras, el proyecto ya está listo ya. De hecho, ellos ya lo están avanzando, ¿no? Ya ellos nos hicieron la presentación de su proyecto, nos los mostraron, nos los explicaron, para nosotros también empezar a evangelizarlo acá con los próximos gobernadores, con el próximo presidente. Es interesantísimo el proyecto que ellos tienen, la apertura que ellos tienen, porque lo que ellos quieren precisamente es aprovechar al menos ese proyecto para tenerlo a nivel Mercosur, o a través de la Asociación de Cámaras Blockchain y Cripto en Latinoamérica, que también hay un evento en junio que nos estamos reuniendo en Río de Janeiro, donde vamos a discutir este tipo de proyectos para que tengamos la ciudadanía digital a nivel Latinoamérica, y hacer algo como hicieron la comunidad europea. Es decir, sí, ¿por qué no podemos hacer la comunidad latina también como hay la comunidad europea, basándonos en ciudadanía digital y por lo menos poder tener todo un documento de identificación única que sea validado por este tipo de tecnología? En este caso habría que tener bastante apoyo de parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Europa lo logró. Entonces, si un continente lo logró, ¿qué nos hace menos que ellos para no poder lograrlo? Y sobre todo ahora, como están las tecnologías, con las capacidades individuales de cada uno de los países. Por eso precisamente es que te decía de que Bolivia puede convertirse en el corazón cripto y blockchain de la región. Sí. Porque tenemos las condiciones justas y necesarias que la misma naturaleza y la misma posición mediterránea que nosotros tenemos nos brinda ser el corazón que une el Atlántico con el Pacífico a nivel de telecomunicaciones, un país sin desastres naturales, un país con un nivel de radiación del más alto de la región. ¿Qué es lo que nos falta? Un estadista político, un presidente estadista que se dé cuenta del potencial a nivel de telecomunicaciones que nosotros podemos hacer, a nivel energético que nosotros podemos hacer, pero también a nivel blockchain y cripto, para crear esta nueva comunidad, así como hay la comunidad europea, la comunidad latina con un proyecto a este nivel.
Excelente. Te escucho bastante optimista, lo cual es raro, ¿no? En tiempos actuales, porque todo lo que se escucha en la calle es el tema de la crisis y que no hay dólares y que cuando no va a haber gasolina. Entonces, como tenemos esta constante preocupación de qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Y sin embargo, creo que en estas épocas de crisis, al final se brindan un montón de oportunidades para las personas que son capaces de verlas. Y prueba de esto es, con invitados anteriores hablamos de muchas empresas extranjeras que están viniendo a invertir a Bolivia en este momento, cuando hay muchos empresarios que están buscando huir más bien de la situación del país. Pero creo que están viendo oportunidades específicas en el tema de cripto para poder desarrollar empresas, ¿no? Y mi consulta es, respecto a este tema, más allá de las empresas extranjeras que están viniendo a abrir operaciones a nivel Bolivia, ¿vos ves que hay empresarios bolivianos que empiecen a notar esta oportunidad que existe de utilizar cripto para abrir un mercado que sea interesante? Yo te decía de que en 6 meses de vida de nuestra cámara había un superávit precisamente por lo que acabas de preguntar. Se nos están uniendo varios empresarios, se nos está uniendo varias gentes que está interesada en este mundo, ¿no? Y es por eso que estamos creciendo mucho más rápido de lo que nosotros queríamos, precisamente por el interés. Mencionabas también algo, ¿no? Que es el tema de la crisis. Y si hay algo que tenemos que agradecer a esta crisis es precisamente que en crisis se crean nuevos modelos de negocio. Sí. ¿No? En crisis se crean nuevas oportunidades y el boliviano es especialista para reinventarse, ¿no? y hacer este tipo de cosas. No hemos hecho lo que creo que podríamos hacer, porque como te decía, este es un sueño mucho más grande, sí. Pero solamente toma en cuenta de que hoy en día, al 2023, había un dato de que habían 286,000 personas en Bolivia ya operando cripto. Sí, claro, eso fue un año antes de todo este tema de la apertura del Banco Central. Y un movimiento de 3,000 millones de dólares. Entonces, no hay datos al día de hoy, porque el dato que tenemos es al 2023, sí, claro. Pero por todo lo que ha pasado, y uno hace un cálculo mental rápido, creemos de que debemos estar por las 350,000 personas ya que están operando cripto, y creemos que ya debemos estar rondando aproximadamente entre los 4.500 a 5.000 millones de dólares en operaciones. Y todavía no tenemos leyes, no tenemos regulaciones, al menos no tenemos la figura clara, pero la necesidad nos ha llevado a aprender a la fuerza. Y fíjate que si lo hacemos las cosas estructuradas, lo que esto podría representar para el boliviano, porque estamos hablando de que se van a crear nuevas formas y estilos de trabajo, ¿ya? Y estamos hablando de economía naranja, y estamos hablando además de niveles de ingresos muy, pero muy por encima del PIB que tenemos. Sí. No, estamos hablando entonces de que si nos damos cuenta de que esta oportunidad nos está sacando de nuestra zona de confort, porque era muy sencillo vender gas, y no voy a hablar para ningún gobierno cómo lo invirtió, sí. Pero nos llegaba tan fácil el dinero, ya que si hubiésemos estado en ese momento ahorita, te aseguro que esta conversación no lo hubiésemos tenido. Es la crisis lo que nos sienta a hablar de este tipo de temas precisamente. Es cierto. Y bueno, vamos a tener unos años bastante duros, ¿no? Basados un poco en las proyecciones que vemos de diferentes economistas y analistas económicos y políticos. Y la pregunta es, ¿qué es los planes que tiene la Cámara para este 2025? Sé que ya en los 4 meses que llevamos del año se han llevado varias actividades. Hemos tenido, me parece, un hackathon, ¿no es cierto?, auspiciado por Avalanche. Hemos tenido este conversatorio de la parte de las regulaciones. Hemos tenido el primer directorio, ¿no es cierto?, la primera reunión de directorio, perdón. Pero ¿qué otros planes vienen para este 2025 de parte de la Cámara? Y bueno, todavía hay muchos problemas por analizarlos de manera profunda, y precisamente uno de ellos es la parte fiscal impositiva, ligada a este mundo de las normativas, regulaciones y el uso de cripto. Correcto. Entonces, el próximo evento que tenemos, un especialista en cripto, pero también en la parte fiscal e impositiva, nos va a decir, basado en el tema regulatorio y todo lo demás,
ya cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que todo este ecosistema nos brinda hoy en día a los empresarios. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo en los empresarios todavía Sí, con esto de no tener las reglas claras, porque fíjate que las pasarelas, las plataformas cross-border empiezan a crecer en Bolivia. ¿Ya? Y la capacidad operativa que tienen estas pasarelas ya están rondando 1.2 millones de dólares por día, en los cuales tú como empresario les das tus bolivianos, ellos operan con cripto, la bajan a una moneda fiduciaria de tu proveedor en cualquier parte del mundo, sí, y tú le puedes pagar a tu proveedor, ¿no? Y de esa manera puedes seguir operando como empresario. Tú también ya tienes la ley del tercero, ¿no? En el cual ahora yo puedo utilizar monedas cripto para pagarle a la aduana y poder desaduanizar con cripto sin necesidad de pasar por dólares, ¿ya? Porque hago la misma operación. Entonces, fíjate de que ya se empiezan a resolver muchos problemas, pero hay todavía muchas cosas sin resolver, y lo que estamos haciendo nosotros es mapear para decir cómo un empresario, tomando en cuenta de que los dólares no van a aparecer de la noche a la mañana, cómo un empresario puede aprovechar todo esto que estamos hablando para seguir operando y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos apoyar al empresario para que probablemente no generar más fuentes de empleo, por los momentos mantener las que ya tenemos, que ya sería una gran ganancia. Entonces, los eventos que se vienen están pensados precisamente para ver cómo resolvemos el problema en Bolivia con este tipo de tecnología, y van a haber especialistas. De hecho, vamos a hablar también en otro evento acerca de los riesgos macro y microeconómicos del país. Un especialista en economía nos va a hablar de eso de ahí y cómo las cripto nos puede ayudar a resolver esos problemas. Entonces vamos a hablar de problemas de fondo, ya, para ver qué nos sugieren esos especialistas, qué tenemos que hacer. Pero lo más importante de los eventos, Galo, ha sido el feedback del público, porque realmente a veces uno cree de que no se han metido a fondo, pero te das cuenta cómo la crisis te obliga a estudiar, a aprender, sí, a aplicar, y lo que se tiene de parte del mismo público es impresionante. Sí, tengo entendido que este último taller, el que tuvo que ver con regulación, tenía que durar creo 2 horas, terminó durando 4 por la cantidad de preguntas que había del público, ¿no es cierto? Sí, fue impresionante, impresionante, y la verdad es como Vicente Fernández, ¿no? Mientras el público aplauda, uno sigue cantando, ¿no? Claro que sí. Bueno, comentame este tipo de eventos que se van a dar con la Cámara este año 2025. ¿Son cerrados para asociados, abiertos al público? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo puedo enterarme yo, por ejemplo, cuando hay un próximo evento, si hay un calendario? ¿Cómo puedo participar? Mira, el gran objetivo de la Cámara es el tema de democratizar el conocimiento, ¿no? Si bien los eventos que estamos haciendo tienen como principal objetivo nuestros afiliados, pues nosotros estamos prestos a ir a hacer esto mismo por invitación, si quiere la CAINCO, si quiere una universidad, el que nos convoque, ahí nosotros vamos a estar, porque nuestro objetivo, como te dije, el principal es democratizar el conocimiento. Excelente. Bueno, simplemente agradecerte por tu visita, Henry. De verdad que fue espectacular tenerte acá, mucha información importante. Me encanta el espíritu positivo que tenemos para los próximos años y todas las oportunidades que se vienen. Entonces simplemente quería cederte la cámara para que nos comentes un poco acerca de las actividades, por ejemplo, de la Cámara, cómo la gente podría afiliarse, si tenés algunas palabras de cierre para nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, como hemos estado hablando en este podcast, la verdad de que en Bolivia se van a crear nuevas fuentes de empleo a raíz de todo esto de acá. A la juventud, nosotros dentro del plan que tenemos es llevar precisamente lo que es el tema de cultura financiera, porque no podemos hablar de fintech sin hablar de finanzas. Entonces, la cultura financiera para el mismo boliviano hoy más que nunca lo necesitamos. Así que el objetivo es bajar a los colegios, ir a las universidades, trabajar a nivel de cámaras empresariales y llevando precisamente todos estos proyectos que lo estamos trabajando a nivel Latinoamérica.
poder compartir, poder debatir precisamente con el boliviano, todo este tipo de cosas. Así que no sé si pueden poner ustedes nuestro celular, nuestra página web y el correo, donde aquel que esté interesado en hablar de estos temas tenga una pregunta, pues contáctenos, que nosotros estamos encantados de poder responderle. Y como les dije, nuestro principal objetivo como cámara es democratizar el conocimiento, pero no solamente uno aprende enseñando, sino también aprendemos de ustedes. Así que la cámara no es de una persona, no es de un grupo de personas, la cámara es de Bolivia y para Bolivia. Muchísimas gracias, Henry. Que tengas buen día. Igualmente, querido Carlos.